Hola a todos, hoy vamos a contar una historia increíble, la de un gesto que hacemos todos los días casi sin darnos cuenta, pero que esconde una de las revoluciones médicas más importantes de la historia. Sí, vamos a hablar de cómo aprendimos a lavarnos las manos. A ver, así de primeras suena un poco exagerado, ¿no? Pues la respuesta es que sí, y de forma rotunda. Porque durante siglos, la mayor amenaza en un hospital no era la enfermedad que te llevaba allí, sino algo completamente invisible que los propios médicos llevaban en sus manos. Para que nos hagamos una idea de lo que supuso este descubrimiento, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a mediados del siglo XIX. Una época en la que el enemigo más letal era uno que, sencillamente, nadie podía ver. Fijaos en esto. A la izquierda, la realidad de 1840. Tal cual. Un cirujano podía acabar una autopsia y acto seguido, sin más, atender un parto. El concepto de que pudieras pasar algo malo de un sitio a otro ni se contemplaba. Y a la derecha, nuestro día a día, un dispensador de gel. Lo damos por hecho, pero el abismo que hay entre estas dos imágenes es precisamente la historia que vamos a contar. Y en el corazón de esta historia, claro, hay una persona. Un héroe bastante trágico, un médico húngaro que tuvo una idea brillante, que se dio de bruces con las ideas cerradas y el orgullo de su tiempo. Vamos a situarnos. Hospital General de Viena. Las mujeres que acababan de dar a luz morían a un ritmo que daba pánico. La causa era una enfermedad misteriosa que llamaban fiebre puerperal. Era casi una sentencia de muerte que nadie entendía, y el doctor Ignaz Semmelweis estaba totalmente obsesionado con descubrir por qué pasaba. Y lo increíble es cómo Semmelweis usó la pura observación, el método científico. Se dio cuenta de algo que era clave. En la clínica donde estaban los estudiantes de medicina, que venían directos de la sala de autopsias, la mortalidad era hasta 5 veces mayor que en la otra clínica, la que llevaban las matronas. Su conclusión fue tan lógica que asusta. Los médicos estaban llevando partículas cadavéricas invisibles de los muertos a las madres vivas. Y su solución fue de una simpleza brutal. No hacía falta ninguna máquina ni tecnología, solo cambiar una costumbre. Impuso una norma obligatoria. Todo médico, antes de examinar a una paciente, tenía que lavarse las manos a conciencia con una solución de cal clorada, que es un desinfectante muy potente. Y aquí se ve el resultado. Los datos es que no mienten. La tasa de mortalidad se desplomó. O sea, pasó de un terrorífico 18% a apenas un 1%. Una caída en picado. Semmelweis estaba salvando vidas y los números lo demostraban sin lugar a dudas. Pero bueno, aquí es donde la historia se tuerce. La comunidad médica de la época se sintió insultada. ¿Cómo que sus manos, las manos de caballeros respetables, llevaban la muerte? Les parecía un ataque personal. Así que en vez de celebrarlo, lo ridiculizaron, lo despidieron y su idea simplemente se ignoró. Semmelweis acabó muriendo en un psiquiátrico, sin llegar a ver su teoría aceptada. Tremendo. La historia podría haber acabado ahí, como una anécdota trágica. Pero la ciencia al final siempre se abre camino. Y después de la muerte de Semmelweis, otros científicos encontraron las piezas que faltaban para completar el puzzle. Vamos a ver cómo encajó todo. Semmelweis tuvo la prueba práctica en el 47. Unos años después, un tal Louis Pasteur demostró científicamente que existían los microbios con su famosa teoría de los gérmenes. Y poco después, Joseph Lister, que se inspiró en Pasteur, aplicó esos principios a la cirugía. De repente, la locura de Semmelweis se convirtió en uno de los pilares de la medicina moderna. Vale, la idea ya estaba más que aceptada, pero para que funcionase de verdad en pleno siglo XXI, hacía falta algo más. Había que crear un estándar, una norma clara para todo el mundo. Porque el problema ya no era convencer a la gente de que había que lavarse las manos. Eso ya se sabía. La pregunta ahora era, vale, pero ¿cuáles son los momentos críticos? ¿Cuándo exactamente este gesto marca la diferencia entre la seguridad y una infección? Porque la gente no lo hacía siempre. Faltaba una guía súper clara y fácil de recordar. Y aquí es donde entra la Organización Mundial de la Salud. En 2009 cogió décadas de estudios y lo simplificó todo en esta estrategia genial, los 5 momentos para la higiene de manos. Son 5 puntos de control que no dejan lugar a dudas. Antes de tocar al paciente, antes de una tarea limpia, después de riesgo de tocar fluidos, después de tocar al paciente y después de tocar su entorno. Simple y directo. Y esta estrategia lo que crea es un escudo de protección total de 360 grados. Fijaos, los 2 primeros momentos protegen al paciente de los gérmenes del exterior. El tercero protege al propio profesional sanitario. Y los 2 últimos protegen a todo el mundo, al resto del hospital, evitando que los gérmenes se vayan de paseo. Es un sistema redondo. Ya sabemos el por qué y el cuándo. Así que llegamos a la parte final y más práctica, el cómo. Porque la técnica correcta es lo que une toda esta historia con lo que hacemos cada día.
Y es que no solo importa el momento, sino también cómo lo haces. La técnica es clave, claro, pero sobre todo el tiempo. Para que un lavado con agua y jabón sea de verdad eficaz, necesitas entre 40 y 60 segundos. Casi un minuto. Con la solución alcohómica es más rápido, unos 20 o 30 segundos, pero hay que hacerlo bien. El tiempo es fundamental para que el producto mate de verdad a los bichos. Y después de todo lo que hemos visto, esta frase cobra todo el sentido del mundo. Pensemos en todos los avances, las máquinas, los fármacos carísimos. Pues bien, el procedimiento número 1, el más barato y el más efectivo para salvar vidas en un hospital, sigue siendo lavarse bien las manos. Por todo esto, este gesto es mucho más que simple higiene. Es toda una declaración de intenciones. Es un acto de respeto profundo hacia el paciente. Es una obligación ética del profesional y, al final, es el mejor homenaje que le podemos hacer a Ignaz Semmelweis, aquel médico al que llamaron loco por defender una verdad que hoy salva millones de vidas. Así que la próxima vez que abramos un grifo o usemos un dispensador de gel, acordémonos de esta historia. El poder de proteger, de cuidar y de salvar una vida está literalmente en nuestras manos. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo vamos a usar ese poder? Gracias por habernos acompañado.